Cuando hablamos del humanismo, estamos hablando de los filósofos de fines de la Edad Media que proponen las ideas antropocéntricas, o sea, el hombre es capaz de crear porque es creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si es creado a imagen y semejanza de Dios, también puede crear. El humanismo también es conocido como el humanismo renacentista. Aquí vemos la imagen del hombre de Vitruvio, que la vemos siempre que hablamos del humanismo porque pone al hombre como centro. Esta doctrina filosófica y cultural que surgió en Europa en el siglo XIV, antes del Renacimiento, y que se mantuvo muy vinculado, aunque el concepto de humanismo es mucho más amplio, se aplica generalmente a esta época. Se inspiró en la cultura y los pensamientos de la antigua Grecia y Roma. Recuerden que los hombres de la edad moderna quisieron olvidarse de la Edad Media y retomar todos los postulados de la antigua Grecia y Roma, y priorizó la razón humana sobre la fe y se interesó por el concepto del hombre como centro del universo, como lo decíamos anteriormente en el antropocentrismo. Entonces, entre los principales humanistas, nosotros tenemos esos grandes filósofos que propusieron las ideas antropocéntricas. Encontramos entonces a don Erasmo de Rotterdam. Aquí vemos una frase de él muy importante. También encontramos a don Miguel de Montaigne. Lo más maravilloso del mundo es saber cómo pertenecer a uno mismo, no pertenecer a los demás. Juan Luis Vives, aquel de la filosofía que haga lo que quiera, pero hágalo bien. Y aquí nos muestran otra frase célebre muy interesante. Don Leonardo Bruni, a ese señor se le atribuye toda la traducción de la literatura y la filosofía griega. Don Tomás Moro, uno de los grandes humanistas que cambió el pensamiento medieval al moderno. Dante Alighieri, el de la Divina Comedia. Y aquí hay uno muy importante que murió en la hoguera por proponer de cierta forma el heliocentrismo, y decía que todas las religiones de alguna forma nos estaban empujando a una guerra entre hermanos, a una guerra fratricida y sangrienta. Entonces a estos señores nosotros les llamamos los humanistas porque fueron hombres que pertenecieron a la iglesia, pero que se cansaron de ese dominio de la iglesia durante la Edad Media y decidieron cambiar esos postulados proponiendo las ideas antropocéntricas que ponían al ser humano como el centro de todo. La figura de un Dios creador seguía siendo relevante dado que cumplía una fundamental concepción del universo, pero no iba a girar todo en torno a él. El uso de la razón sobre la fe, la difusión del conocimiento y la educación, porque la iglesia durante la Edad Media prohibió constantemente que el pueblo tuviera acceso a la educación y la iglesia era la encargada de todo. Y estos señores difundieron las ideas de que los hombres todos deberían tener conocimiento y tener derecho a una educación. El interés por la filosofía y las ideas clásicas que despertaran ese amor por la filosofía griega y romana. El rechazo y los principios de las tradiciones de la Edad Media, porque estaban cansados de esa manipulación de la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de los hombres que administran la religión. Las ideas de un individuo libre. Si nosotros miramos la obra La Utopía, nos hablan de un mundo utópico para la época que en esa época no podría ser real, pero que tenía todo lo que nosotros tenemos: libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad de religión. Entonces esas ideas humanistas se difundieron gracias a que Johann Gutenberg va a crear también la imprenta, y con la imprenta se van a difundir esas ideas. Se va a hacer el libro de la Biblia y se va a difundir por todo el mundo. La gente va a tener acceso a leerlo. El uso del lenguaje vulgar o común, de fácil comprensión para la mayoría de la población. El latín se hace extenso y entonces con ese latín llegábamos a todas las personas y de manera muy vulgar. Lenguaje vulgar quiere decir corriente. La apertura en la escolástica de las escuelas y de las universidades, de las academias, permitió que otros sectores de la población también tuvieran acceso a la educación, no solamente la iglesia. Entonces a ese humanismo que estos señores que proponen el antropocentrismo, que el hombre
es el centro de todo, cambió la humanidad y se dio paso al renacimiento. Entonces, muchas gracias muchachos.